doctor. Buenos días, doctor. Muy bien, ¿se ve la imagen? ¿Bien o borrosa? Sí, doctor, Se ve claro. se ve bien, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con lo que habíamos quedado la siguiente clase. Habíamos estado hablando sobre compromiso pulmonar en el paciente que tiene HIV y habíamos hablado de algunas cosas. Nos habíamos quedado justamente en lo último de ese tema, ¿no? Pues lamentablemente se cortó la electricidad el anterior martes y por eso pues no pudimos seguir, no fue por otro inconveniente. Y después las destituyeron después de 40 minutos, me parece. Bien, entonces, ya les dije, con este tema de HIV, ustedes van a ver mucho más a profundidad como tal, me imagino, en infectología, ¿sí? Así que, pues, a grandes rasgos, pues, ya has visto algunas cosas y el diagnóstico, pues, se hace obviamente, con la toma de sangre, que son las pruebas serológicas, las que utilizan las más rápidas, las que tenemos acá y en otras partes del mundo, ¿no? Se hace una prueba rápida que es la ELISA, que no confirma 100%, o sea que la prueba de ELISA para HIV es altamente sensible, pero es menos específica, y si una persona le da una prueba de ELISA positiva para HIV, pues se tiene que confirmar sí o sí con la prueba de Western blot, ¿no? Que esa es la prueba específica, digamos, ¿no? Para hacer el diagnóstico de HIV. E incluso antes de la ELISA hay otras pruebas que son mucho más rápidas, ¿no? Que se hace en el momento incluso. Es decir, con esas pruebas que se hacen, se pide ELISA y luego decir la prueba de Western blot, ¿no? La prueba de Western blot es la que es específica y te confirma obviamente el 100% de que un paciente tiene HIV. Bueno, estas pruebas obviamente, como dice, confirman el diagnóstico, pero no clasifican la enfermedad, ¿verdad? No clasifican la enfermedad como tal. Bien, y aquí hemos hecho toda esa introducción, pues, de que pues vamos a ver el compromiso pulmonar en los pacientes que tienen HIV, ¿no? Vean, y el paciente que tiene serología para HIV, pues es un paciente inmunodeprimido, ¿no? Es un paciente inmunocompetente, ¿no? Donde, pues, debido a sus alteraciones en su sistema inmunológico, especialmente el sistema inmune mediado por las células, por los linfocitos, pues va a estar predispuesto a que sufra muchas infecciones, ¿no? En muchos de los sistemas, y uno de los principales órganos que va a sufrir las infecciones de tipo pulmonar justamente es el pulmón. A ver, espérenme un ratito. Bien, perdón, como les decía, pues, no, el pulmón va a ser uno de los principales órganos que va a ser afectado por infecciones oportunistas y también por otro tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con infecciones, por si acaso, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Entonces, vean, las infecciones oportunistas pueden ser de origen bacteriano, ¿no? Como las mismas infecciones por neumococo, etcétera, pero también lo más frecuente es encontrar infecciones por micobacterias, ¿no? Tuberculosis, tanto las tuberculosis común y las micobacterias atípicas, ¿no? Como vamos a ver aquí. Por otras bacterias piógenas también puede estar producida por otras infecciones, como por ejemplo, ya les voy a aclarar acá falta corregir esto, pues dice parásitos, que es el Pneumocystis carini o Girobenchi, pero en sí, pues el Pneumocystis carini y Girobenchi, si a un inicio se lo consideraba como un parásito, pero ya hace muchos años ya está clasificado dentro de los hongos. Así que después eso, pues, vale aclarar de que el Pneumocystis carini es un hongo, ¿sí? Antes, cuando se empezó a ver justamente la neumonía por este agente, pues se lo consideró como un parásito, pero luego haciendo todos los estudios e investigaciones, pues ya se lo ha clasificado dentro de
los hongos, o sea que el Pneumocystis carini o Girobengi es un hongo. Y el único parásito aquí por ahí sería la toxoplasmosis, ¿no? Luego, infecciones virales también está predispuesto a sufrir este tipo de pacientes, como el citomegalovirus, herpes simple, herpes zóster. Dentro de los hongos, aparte del Pneumocystis carini, los que ya hemos visto, el criptococo, cándida, nocardia. Si no hemos hablado de la nocardia, pero también en los pacientes con HIV es muy frecuente sufrir esta infección por la nocardia. También está obviamente lo que ya hemos visto, ¿no? Los hongos como listoplasma, aspergillus, bueno, etcétera. Y vean otras, no están dentro de las infecciones oportunistas, pero están otras enfermedades como las neoplasias pulmonares, ¿no? Como el sarcoma de Kaposi, ¿no? Básicamente, si bien esta patología, esta enfermedad de tipo hematológica o neoplásica se puede presentar en algunos pacientes, pero principalmente cuando uno ve sarcoma de Kaposi, pues hay que hacer el diagnóstico de entrada si el paciente no es HIV. Yo los únicos sarcomas de Kaposi que he visto, pues justamente en pacientes HIV. En otro tipo de pacientes, pues no se ha visto, ¿no? Luego también el paciente HIV puede tener otras enfermedades pulmonares, como los linfomas y cáncer de pulmón también, lamentablemente, está predispuesto a tener, ¿no? Entonces, vean, el paciente HIV, por su sistema inmunológico que está deprimido, pues lamentablemente está predispuesto a sufrir todas estas infecciones de tipo oportunistas, ¿no? Que en una persona que no es HIV, pues no digo que no están presentes, pero es muy raro o demasiado raro que, por ejemplo, una persona con un sistema inmune tenga una neumonía por Pneumocystis Girobengi o Pneumocystis carini, por ejemplo, ¿no? Es muy raro que si no estemos con el sistema inmune deprimido, pues no tengamos una infección por citomegalovirus. Ojo, igual ya les aclaro que si estas enfermedades que les mencioné, estamos hablando de los pacientes HIV, pero también puede estar en otro tipo de pacientes que sean inmunodeprimidos, ¿no? ¿Se acuerdan que en las micosis no solamente son pacientes que sean HIV o que estén inmunodeprimidos por otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en Pneumocystis carini, aparte que los pacientes HIV, también puede ser en pacientes que sufran alguna enfermedad como algún linfoma, por ejemplo, o uso crónico de corticoides. Las micobacterias tuberculosas, pues si bien puede estar susceptible a cualquier tipo de persona, pero obviamente son más frecuentes los pacientes que tienen HIV, también los que están con el sistema inmunodeprimido, ya sea por uso de corticoides, neoplasias, etcétera, ¿no? Si bien estas infecciones que les menciono, estamos hablando aquí en el paciente HIV, pero también no hay que olvidarnos que cualquier persona que tenga el sistema inmune deprimido puede ser pasible de estas infecciones. Por ejemplo, un paciente que es trasplantado y está utilizando medicaciones inmunosupresoras para evitar el rechazo justamente de ese órgano que le han trasplantado, pues también es posible de que pueda agravarse estas infecciones, ¿no? Entonces, dentro de todos los pacientes inmunodeprimidos, cualquiera sea la causa, pues aquí vamos a hablar de los pacientes HIV, y ya les aclaro también de que, pues, no va a ser exclusivamente los pacientes HIV, ¿no? Sino de cualquier paciente que esté inmunodeprimido puede tener estas infecciones que justamente son oportunistas, ¿verdad? Como ya hemos visto en las micosis. No, por ejemplo, la tuberculosis, por ahí ya en los años 80 o un poquito menos, la incidencia era baja, ¿no? Especialmente en los países de Norteamérica o en otros países, ¿no? Desarrollados. Sí, no digo que no había, y no digo que va a desaparecer la tuberculosis, lamentablemente nunca va a desaparecer. Siempre va a haber casos de tuberculosis, e incluso es una de las enfermedades que va matando mayor cantidad de población a nivel mundial, ¿no? Así calladitamente, digamos, va matando varias personas, ¿no? Incluso mata miles de personas al año, ¿no? Entonces, vean, la tuberculosis no va a desaparecer nunca, pero ya se había controlado, por lo menos, digamos, la incidencia de la baja en esos países como Estados Unidos o otros países de Europa. Pero con la venida de esta nueva enfermedad que era el HIV, pues lamentablemente ha vuelto a resurgir y ha vuelto a rebrotar, digamos. O sea que la incidencia y de casos en esos países donde era bajo, lamentablemente, nuevamente ha vuelto a aumentar, ¿verdad? Entonces, bien, en resumen, el paciente HIV, en este caso que estamos hablando, pues es pasible de todas estas infecciones oportunistas, las más frecuentes, incluso puede haber muchas más, obviamente, y también de enfermedades de tipo
neoplásica que no tiene nada que ver con algunos procesos infecciosos. Y les vuelvo a aclarar nuevamente de que especialmente las infecciones oportunistas, lo que estoy marcando, dejando a un lado las neoplasias como tal, también pacientes que están inmunodeprimidos por otras razones también pueden ser pasibles, ¿no? Como infecciones virales o infecciones micóticas. Ya les puse el ejemplo. Por ejemplo, nuevamente vuelvo a decir lo mismo, el paciente que está trasplantado y que por ende está siendo inmunosuprimido por la medicación que va recibiendo. Entonces, vamos a hablar justamente de la neumonía por neumocistis carini, ¿no? Que ya se lo llama ya hace muchos años como neumocistis hirobenchi. Por ahí pueden encontrar todavía algunos que le siguen nombrando así o que le nombran así, ¿no? La etiología, ¿no? El neumocistis carini es un germen que más frecuentemente justamente va a afectar los pulmones, ¿no? De los enfermos con VIH-Sida, produciendo una neumonía atípica. Entonces, vean, va a producir una neumonía atípica el neumocistis carini o neumocistis hirobenchi y justamente en los pacientes que están inmunodeprimidos, en este caso el paciente HIV, ¿no? Pacientes que están también, que tienen corticoides en uso crónico o pacientes que tienen enfermedades especialmente de linfoma o leucemias, también se ha podido encontrar que una de las causas puede ser el neumocistis hirobenchi, incluso también pacientes trasplantados, ¿no? Vale agregar eso nuevamente. Pues, vean, aquí dice, no, antiguamente se presentaban en pacientes que habían recibido corticoides en forma prolongada, que estaban con alguna neoplasia o pacientes que tenían algún defecto inmunológico como déficit de inmunoglobulinas. Bien, nuevamente se les vuelve a aclarar. El neumocistis hirobenchi se ha considerado por mucho tiempo como un protozoo, ¿vean? Del grupo de las Haplosporidia, pero sin embargo se lo ha identificado plenamente como un hongo, Ascomycetea, de ese tipo, ¿no? Una división del reino fungi que produce ascosporas endógenas. O sea, de que, vean, por eso en la anterior diapositiva estaba puesta dentro de los parásitos, pero ya hace muchos años, en sí ya hace más de 10 años, se le ha cambiado el nombre de Carini a Hirobenchi. Bueno, esto ya simplemente es porque un investigador con este apellido lo había descrito en el año 50 y pico, 60, si no me equivoco, y luego se vio de que este investigador con este apellido lo había descrito más antes, entonces pues le dieron el mérito a este que lo había visto más antes y le cambiaron el nombre, ¿no? Simplemente ese tema. Bien, entonces ya se lo identificó como un hongo plenamente, porque había esa discordancia, ¿no? Por ahí en libros antiguos van a encontrar de que es un protozoo, que es un parásito, etcétera, etcétera, otros que no sabían a qué pertenecía, pero ya se lo identificó y ahora el neumocistis carini se lo considera como un hongo como tal, ¿sí? Entonces es un hongo, ¿no? Obviamente va a ingresar por la inhalación de este hongo, ¿no? Que se encuentra en forma saprófita, dice en el medio ambiente, ¿no? Hasta que va a llegar al pulmón y debido a las condiciones inmunológicas que tiene esta persona alterada, pues va a favorecer su crecimiento y se va a convertir en un invasor oportunista, ¿no? Al igual que los hongos, ¿no? La mayoría de los hongos hemos visto que son gérmenes oportunistas y de igual forma este hongo también, ¿no? Va a ser un agente, un germen oportunista que va a aprovechar la situación inmunológica de esa persona que está baja y se va a volver ya en esa forma un germen patógeno, ¿no? Pero como les digo, la mayoría siempre lo va a relacionar con los pacientes HIV, ¿no? Por eso está dentro de está en este capítulo de HIV y patologías o afectación pulmonar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que va a producir el neumocistis carini? Pues habitualmente va a ser un cuadro insidioso, ¿no? El paciente va a ir presentando síntomas en forma progresiva, no va a ser un cuadro súbito, un cuadro clínico en cuestión de días. Por ahí el paciente va a estar con signos de sintomatología por lo menos más de 7 días, ¿no? Va a ir progresando, ¿no? Los síntomas y va a empezar a tener tos seca a un principio, una disnea que va a ser progresiva y a medida que va pasando los días, pues va a referir más síntomas, a ser una disnea importante. Y luego va a presentar también cianosis y febrícula. Habitualmente se caracteriza porque no tiene fiebre alta, sino febrícula, ¿no? 37.5, 37
tanto, sin llegar a 38 por lo menos, ¿no? Lo que más va a llamar la atención es la dificultad respiratoria, ¿no? Que va a contrastar con la escasa expectoración y sobre todo con la falta de fiebre. Porque este hongo, pues, como hemos visto en un principio, produce una neumonía atípica. Entonces, este hongo pues, va a afectar más que los alvéolos, va a afectar la parte del intersticio. Si bien se va a encontrar en los alvéolos, pero va a afectar más esa parte del intersticio, ¿no? Entonces, por eso, pues, la sintomatología más importante va a ser una disnea. Y por eso también en la radiografía ya vamos a ver que va a tener más que todo un patrón de tipo intersticial frecuentemente, y a veces pues, también puede tener un patrón alveolar, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, eso es, ¿no? Lo que va a llamar. Nosotros cuando vemos pacientes HIV con esta sintomatología y por ahí con un patrón de tipo intersticial, lo primero que tenemos que pensar es una neumonía atípica y dentro de esa, pues pensar de que sea Pneumocystis carini, ¿no? Y también, bueno, pensar que no es una tuberculosis miliar, ¿no? O alguna otra micosis, pero en los pacientes HIV, al principal hongo que vamos a cubrir pues va a ser justamente a este, ¿no? Al Pneumocystis carini o Girobenchi. Entonces, vean, eso va a ser lo que más va a llamar la atención, ¿no? Que es un cuadro subagudo en forma progresiva. El paciente va a ir teniendo los síntomas de tos seca, va a ir agravando disnea, va a ir aumentando la disnea y va a tener cuadros de febrícula. Y lo que justamente dice ahí llama la atención más la disnea que la tos sin expectoración o que no tiene fiebre, ¿no? Y debido a la disnea, pues, obviamente se supone que ese paciente va a estar con hipoxemia y puede estar con cianosis. Al examen físico, pues puede auscultarse algunos estertores crepitantes y algunos ruidos respiratorios de forma ruda, ¿no? O a veces también puede ser la auscultación normal. Pues el cuadro, otra cosa que te puede orientar es de que por ahí tú le inicies un tratamiento para gérmenes comunes, ¿no? Por ejemplo, le pones para cubrir neumococo, ampicilina o amoxicilina, ceftriaxona, y por ahí también le puedes agregar para cubrir otros gérmenes atípicos bacterianos, ¿verdad? Como la Mycoplasma y clamidia que hemos hablado antes, pero el cuadro no va a mejorar con los antibióticos, ¿no? Y la disnea se va a ir progresando. Ahí te puedes sospechar, pues, que esa persona, ¿no? Tiene una neumonía atípica, pero no por un germen bacteriano, sino puede ser por un hongo, en este caso puede ser el Pneumocystis carini, porque ya sabes que el tratamiento para el Pneumocystis carini, pues, no va a ser con antibióticos habituales, ya que no es una bacteria, pero también vamos a ver de que no se trata con antimicóticos, como hemos visto, sino vamos a ver que el tratamiento es el cotrimoxazol, ¿no? Que es una sulfa que se utiliza perfectamente para infecciones bacterianas, pero en este caso es específico para el Pneumocystis carini. Entonces, por ahí un cuadro que no responde al tratamiento antibiótico, ¿no? Y la disnea más aún va progresando, pues ahí también otro punto para poder hacer un diagnóstico o sospechar de que no es un germen habitual. Obviamente más te va a facilitar el diagnóstico si es un paciente HIV ya conocido, ¿verdad? Si ya el paciente dice yo soy HIV, pues obviamente más fácil para poder pensar. Pero muchas veces los pacientes debutan con algunas infecciones oportunistas y en base a eso recién le diagnosticas que es HIV, ¿no? Saben que es norma, ya vamos a ver cuando hablamos de tuberculosis, es norma que todo paciente con tuberculosis sí o sí tiene que hacerse la prueba para HIV, porque es parte del screening de que como es una enfermedad oportunista y marcadora, pues muchos pacientes debutan con esas infecciones que no es frecuente en pacientes inmunocompetentes, entonces tú le tienes que pedir cirugía para HIV, ¿no? Lo mismo, digamos, ¿no? El paciente nunca sabe por ahí que es HIV y debuta con esta enfermedad, o por ahí con las anteriores enfermedades micóticas, ¿no? Que hemos visto, pues entonces tiene que hacerte pensar de que por qué ese paciente haga una enfermedad oportunista si no está dentro del grupo que podría agarrarse. Entonces ahí dices, pues entonces debe tener alguna alteración en su sistema inmune y pues en ese caso le pides la prueba para HIV y pues resulta que sí es verdad. Entonces muchos pacientes con HIV debutan con las infecciones oportunistas y en base a esa recién le hace el diagnóstico de que es un paciente con HIV. Bien, entonces para el diagnóstico de Pneumocystis carini, pues el patrón típico radiológico es presentación de infiltrados de tipo intersticiales bilaterales en forma difusa, ¿no?
O incluso muchas veces pueden debutar con un neumotórax, pero es muy bajo el porcentaje. ¿Sí? Habitualmente es un patrón radiológico de tipo intersticial bilateral en forma difusa. O incluso se ha visto de que pacientes pueden tener una radiografía normal hasta un 30%. O sea que un 30% de los pacientes pueden tener la infección con una radiografía de tórax normal, sin ninguna alteración. Como por ejemplo ahora que estamos viendo los pacientes con coronavirus, ¿no? A inicios del cuadro, pues, muchos pacientes pueden tener una radiografía normal, ¿no? Y recién con la tomografía de alta resolución, la que por ahí se va a poder ver las alteraciones, que obviamente es mucho más sensible, ¿no? Entonces, lo mismo vean en el paciente que tiene neumocitis cari, en los casos radiológicos que son normales, la tomografía de alta resolución puede recién evidenciar un patrón de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado y pequeños quistes. Justamente esos pequeños quistes son los que pueden reventarse y en algunos casos pueden producirte un neumotórax. Entonces, radiográficamente un patrón intersticial bilateral difuso o en un 30% puede ser normal. Y pues, y si tú quieres, obviamente, aumentar mucho más la sensibilidad y poder ver que tenga algunas lesiones, pues en esos pacientes que tienen la placa de tórax normal, tendrás que hacerle un TAC de tórax de alta resolución que nos va a poder evidenciar un patrón de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado bilateral en forma difusa, y incluso en pacientes que ya por ahí tienen la infección ya un poquito ya más avanzada, digamos, ¿no? Pues puede verse de que tienen pequeños quistes, ¿no? En la tomografía. Obviamente, pues como el paciente está con mucha disnea, ustedes deben saber que si un paciente tiene disnea es porque está con hipoxemia, porque la hipoxemia es lo que está estimulando a que el paciente aumente su frecuencia respiratoria y tenga la sensación subjetiva de que le falta el aire, ¿no? Entonces, si le haces una gasometría, seguro que el paciente va a estar con hipoxemia y va a estar con alcalosis respiratoria porque está hiperventilando, ¿no? Ahora, algo que se puede hallar en el laboratorio, que si bien no es específico patognomónico, pero sí se puede encontrar en los pacientes que tienen neumocitis carini, pues más del 90% de los pacientes tienen la LDH aumentada, ¿no? Al hablar de LDH, siempre les aclaro, no es la HDL, que es la fracción del colesterol, ¿no? LDH es una enzima, ¿no? La lactato deshidrogenasa, por si acaso, ¿no? Muchas veces pueden confundir, dicen que tendrá que ver una porción o una fracción del colesterol, pero no, pero la fracción del colesterol es HDL. Entonces, este es LDH, que es una enzima, ¿no? La lactato deshidrogenasa, que se ha visto que se aumenta en los pacientes que tienen esta infección por neumocitis carini. Lamentablemente, este hongo no se puede cultivar, ¿no? Por lo que para el diagnóstico es en base a un estudio microbiológico, ¿no? Básicamente es ver a este hongo en el microscopio óptico, ¿no? Donde se va a poder ver los quistes y los trofozoitos, ¿no? En muestras clínicamente relevantes. Entonces, pues, se va a poder ver en un esputo inducido, ¿no? Un esputo simple, que aunque el esputo simple, pues, tiene bajo rendimiento, entonces lo que se hace es un esputo inducido, o sea, el esputo inducido es nebulizarlo al paciente con solución salina, que es el cloruro de sodio, al 20%, y eso le irrita al paciente y le produce una tos, y pues ahí va a haber mejor rendimiento. O sea que con un esputo simple, pues por ahí tiene bajo rendimiento. El esputo inducido va a aumentar mucho más el rendimiento, que es la nebulización con solución salina. Y si no, pues el que va a tener mejor rendimiento va a ser una broncoscopía y simplemente haciendo un lavado bronquioalveolar o un lavado bronquial, o si no, en último caso, una biopsia del tejido pulmonar mediante broncoscopía. Y si no da rédito nada de esto, pues se puede llegar incluso a hacer una biopsia quirúrgica del pulmón. ¿Sí? Igual, obviamente, acá esto también ya lo vamos a eliminar, lo voy a quitar, porque si fuesen quistes o trofozoitos, estaríamos hablando de que es un parásito, ¿no? Y ya hemos dicho de que no es un parásito, sino de que esos quistes o trofozoitos que se veía antes, pues ahora
ya sabemos de que son, ¿no?, ascoesporas, ¿no?, unas esporas endógenas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que verse hoy microscópicamente. Así que eso lo vamos a corregir y lo vamos a eliminar, y les voy a volver a mandar nuevamente todo corregido. En cuanto al tratamiento, pues, como les dije, en base a sulfas, el famoso cotrimoxazol, ¿no? Famoso en nuestra época porque a todos se daba cotrimoxazol, a todo lo que había se repartía el cotrimoxazol como pastillas, y lamentablemente pues hay mucha resistencia a este antibiótico, ya sus usos son muy limitados, básicamente infecciones gastrointestinales o urinarias y que no sean resistentes, pero bueno, en este tema de Pneumocystis carini pues es el antibiótico de elección, ¿no? Se da el cotrimoxazol por vía endovenosa, ¿no? Los primeros días hasta que el paciente puede estar, si está internado, pues hasta que esté estable y mejore clínicamente, y después se pasará a vía oral, y el tratamiento tiene que durar durante 21 días. Ahora también se puede combinar el cotrimoxazol por vía endovenosa con la pentamidina, que es un antibiótico, pero que se utiliza solamente en nebulizaciones, ¿no? Así con mejores resultados. Pero habitualmente, las veces que nos hemos tratado, hemos hecho simplemente con cotrimoxazol endovenoso y después lo hemos pasado a cotrimoxazol vía oral, ¿no? Porque la pentamidina, por lo menos en nuestro medio, creo que no hay. Y en el lugar donde estaba en Buenos Aires, creo que tampoco había en esa oportunidad. Bueno, entonces con cotrimoxazol durante 21 días. Ahora, es muy importante de que si un paciente le hace una gasometría y está con hipoxemia, vean, menor a 70% la presión parcial de oxígeno, pues hay que asociar con corticoides sistémicos. O sea que si uno le hace unos gases a ese paciente que tiene Pneumocystis carini y tiene una presión parcial de oxígeno menor a 70, hay que iniciarle corticoides, ¿sí? Como la prednisona, 1 miligramo kilo peso al día durante también 21 días. Lo único que los corticoides se va disminuyendo de a poquito, entonces hay que ir bajando en forma decreciente los corticoides, ¿sí? O sea, si digamos, si el paciente pesa 70 kilos, por ejemplo, pues si es 1 miligramo kilo peso día, pues se le da 70 miligramos o 60 más o menos durante 5 días, después durante otros 5 días se baja a la mitad, a 30, después a otros 5 días se baja a 15, luego otros 5 días se baja a 7,5 y luego se suspende, ¿no? Entonces, a la hablar de corticoides, de que se va bajando en forma decreciente. Cada 5 días se va bajando la dosis a la mitad y así luego es a la otra mitad y así, ¿no? Porque si se ha visto que dar los corticoides, pues va a mejorar mucho la hipoxemia debido a que ya este hongo por sí solo produce una reacción inflamatoria a nivel del intersticio, y cuando uno le va a dar el cotrimoxazol va a reaccionar mucho más y puede producir mucho más edema. Entonces, y por lo tanto puede producir más hipoxemia. Entonces, por eso cuando es menos de 70 se da también los corticoides asociados al cotrimoxazol durante 21 días. Y en los pacientes HIV, pues, lamentablemente, como hemos dicho, de que se afecta los linfocitos TCD4, entonces aquel paciente que tenga un recuento inferior menor a 200 tendrá que hacer profilaxis con el cotrimoxazol de por vida o hasta que sus CD4 sean mayor de 200. Y la profilaxis pues, puede hacerse 3 veces por semana simplemente, ¿no? Un lunes, un martes y un miércoles, hasta que sus CD4 sean arriba de 200. Y si el paciente ya ha tenido la infección, pues, no importa su recuento, tendrá que ser la profilaxis de por vida para que justamente no vuelva a tener la infección. Vean, radiológicamente es un patrón intersticial bilateral, ¿no? Incluso a veces forman imágenes nodulares o reticulonodulares, y también puede formar unas imágenes en alas de mariposa, ¿no? A nivel de los hilios pulmonares. Aquí hay otra, opacidades bilaterales muy extensas, poco densas y de bordes desgarrados. O sea, de que el patrón principal es un patrón intersticial y que te puede dar unas imágenes en alas de mariposa similar
a lo que se puede ver muchas veces en el edema agudo de pulmón, y también algunas veces puede haber infiltrados mixtos con algunas áreas de consolidación formando opacidades bilaterales, ¿sí? O 30% puede ser normal. Si no hace, vean, una tomografía, no va a ver el patrón en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado o vidrio despulido, ¿no? Que es toda esta zona. En esta placa simple de tórax, vean, se ve un patrón deslustrado, ¿no? Generalizado con zonas hiperclaras hacia las regiones de los lóbulos superiores, sobre todo, ¿no? Y también se ve en otras zonas un patrón intersticial. En la tomografía se ve bien. Y como les había dicho, en algunos casos, incluso, pues ya sobre todo en casos un poco ya de una buena evolución, digamos, la enfermedad, ¿no? Ya lleva por ahí unos cuantos días o semanas, pues puede darte imágenes quísticas, ¿no? Hay pequeños quistes, esas cositas radiolucentes, negritas, son los quistes, y ahí abajo se ve el patrón en vidrio esmerilado, despulido o deslustrado. Entonces, estos kits muchas veces se revientan y producen el neumotórax. Ya les aclaro de que ver neumotórax en pacientes que tienen neumocitis carini es poco frecuente, pero muchas veces puede ser la presentación a consecuencia de que esos kits se han roto, ¿no? Lo más frecuente y lo más común es ver el patrón de tipo intersticial, bilateral, difuso, y que en la tomografía se ve el patrón de tipo vidrio despulido o vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, ven, esa es la infección micótica, digamos, en la parte pulmonar, donde los pacientes HIV son más frecuentes. Obviamente, ya les aclaré nuevamente de que sin dejar de lado las otras infecciones micóticas que ya hemos visto, ¿no? Que si se acuerdan, hemos visto de que pacientes inmunodeprimidos y pacientes HIV. Entonces, todas las infecciones micóticas que ya hemos visto y más esta, obviamente los pacientes HIV son más propensos a tenerlas, ¿sí? Por si acaso. Y también la tuberculosis, pues la tuberculosis la vamos a ver como un tema aparte como tal, ¿no? Por si acaso. Ahora, para comentar otras enfermedades pulmonares el cual el paciente es pasible, vean, es justamente una de las más frecuentes, el sarcoma de Kaposi se llama. Es la neoplasia más común en los pacientes HIV, y como les dije, yo justamente en los únicos que he visto, ¿no? En otro tipo de pacientes que tengan esta enfermedad, pues no les he visto. Puede darse también, como les dije, en otros pacientes que estén inmunodeprimidos, pero la enfermedad principal, la más frecuente que produzca que una persona tenga sarcoma de Kaposi, los pacientes que tienen HIV positivo. Vean, es causado por un virus, es por el virus del herpes humano número 8, ¿no? Si bien es una infección, pero le va a producir un cáncer, ¿no? Lo mismo que, si por ahí ustedes tienen algún conocimiento, ¿no? El papiloma humano virus, ¿no? El papiloma humano, que es un virus que te puede producir en las mujeres, pues sea de cuello uterino, ¿verdad? Entonces, vean, y principalmente el compromiso del sarcoma de Kaposi es cutáneo, ¿no? Va a afectar principalmente la piel, y en formas avanzadas afecta algunas vísceras, ¿no? Y justamente la parte visceral o el sistema más afectado va a ser el pulmón.